El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Por cierto, sobre el tema que fue el eje de nuestro comentario respecto de declaraciones de autoridades de gobierno hablando de presiones de legisladores, el portal La Historia refiere, esto publicaron ayer al final de la tarde, que los asambleístas Roberto Gómez Alcíbar, Cristina Reyes Hidalgo y Marcela Guiñaga Vallejo han pedido que el ex consejero presidencial Santiago Cuesta comparezca a la Asamblea Nacional para que diga quiénes fueron los asambleístas que pidieron hospitales a cambio de votos. Digamos que aquí hay también una postura de carácter política por parte de varios legisladores sobre lo que hemos planteado. Creo que se necesita saber la verdad. ¿Cuáles son los legisladores que han pedido canonjías, prebendas a cambio de sus votos o a cambio del apoyo para determinadas leyes? Insisto, esta es una película, una reproducción de 1995 cuando Daquic denunció aquello a Jorge Vivanco. Es una reproducción que ya lo habíamos comentado en el curso de esta semana. Fernando Villavicencio, quien es parte de los portales La Fuente y Mil Hojas, está con nosotros en esta mañana. Fernando, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto, gracias. Bueno, Fernando Villavicencio ha generado algunas denuncias en estas horas vinculadas a casos de corrupción. ¿Lo que se conoce es todo lo que hay, Fernando, o todavía hay más cosas? Siempre esto recién comienza, solemos decir los periodistas. Y sí, esta es una cadena interminable de corrupción, no cesa. Uno acaba un proceso y en ese proceso encuentra otro. Acabamos de publicar, por ejemplo, en los 3 portales, en Plan B, Periodismo de Investigación, La Historia, una importante investigación que da cuenta de la firma de 2 contratos, al menos 2 contratos importantes, grandes, durante el gobierno del presidente Moreno entre diciembre de 2019 y mayo del 2020, en plena pandemia, este segundo, por $20 millones. 20 millones de dólares. Es una cifra muy importante. En un contrato se suscribió en diciembre del 2019 para la provisión de 1 millón de kits alimenticios. Esas bolsitas con arroz, lentejitas y atunes que distribuyen a algunos funcionarios del gobierno a los sectores vulnerables. 1 millón de kits alimenticios. Esto fue adjudicado a un consorcio que se constituyó horas antes de la adjudicación del contrato. Caso Sol se llama el consorcio. Está integrado por 3 empresas. La que nos interesa mucho es Caroselli. Caroselli es una empresa actualmente, desde el 2019, de propiedad del señor Isidoro Martínez Velázquez. Y oigan este nombre, Isidoro Martínez Velázquez. Y a este mismo señor, el Ministerio de Salud le acaba de adjudicar hace pocos días otro contrato de 2 millones de mascarillas. 2 millones de mascarillas por una cifra también alta de $10 millones. Ahora, ¿cuál es el fondo de estos 2 personajes, personaje y empresa, que nos conducen a dónde? Nos conducen a un ciudadano que es buscado y procesado por la policía del Perú por narcotráfico. Nos referimos al ciudadano Pedro Julio Bejarano, quien era el dueño hasta hace pocos meses de la compañía Caroselli, una compañía que tiene a su cargo una serie de piladoras en el sector de la costa ecuatoriana. Y la hija de este ciudadano, hasta la fecha, aparece vinculada a Isidoro Martínez. Entonces, ¿cuál es la preocupación, Fabricio? Que cómo es posible que para el periodismo se le hace un poco fácil buscar estas empresas, la relación entre empresas y los contratistas, y descubre que aquí hay personajes que tienen difusión roja en Perú y en Ecuador. ¿Sí? Y con estas personas y con estas empresas vinculadas, el gobierno del presidente Moreno firma 2 contratos importantísimos. Ahora, el contrato de mascarillas
si ustedes pueden ver en nuestro portal, tiene otro asunto específico importante. Cada mascarilla, según el contrato, está a $4.80, pero nosotros hemos pedido una proforma de las mismas mascarillas del fabricante, 3M, y las mascarillas no cuestan más de $1.62. O sea, cuatro veces más o 3 veces más. Más o menos. Este es un poco, Fabricio, la trama en rápido de estos dos importantes negocios que hasta el día de hoy el único que ha respondido es el ministro de Salud, está su criterio en nuestra nota. También el señor Granda, Iván Granda, quien es el que firma un convenio con la unidad de almacenamiento del Ministerio de Agricultura. Pero el ministro de Agricultura, Javier Lazo, guarda silencio total y él es el quien pagó finalmente este millonario contrato de kits alimenticios, $10 millones. Veamos si en algún momento responde el ministro de Agricultura. Hablemos sobre lo más coyuntural, lo más mediático, que es el tema del señor Daniel Salcedo Bonilla. Yo veía ayer en la cuenta de Fernando Villavicencio que se posteaba una información que para mí fue totalmente nueva, que durante la administración del actual contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, en noviembre del 2017, la Contraloría firmó un contrato por $1,5 millones con Daniel Salcedo. ¿De qué contrato estamos hablando? ¿Podríamos profundizar en ese detalle, Fernando? Bueno, sí, es un hecho nuevo. Nosotros pensábamos y todos pensaban que el señor Salcedo estaba solo vinculado a la red de corrupción hospitalaria y que es muy temprano, o sea, muy actual, pero vemos que la operación de Salcedo y su estructura data de mucho antes. Este contrato lo hace a nombre de la compañía que es de él y de su hermano, HDC Producciones, y es un contrato, vea usted las habilidades de Salcedo, es un contrato de comunicación para trabajar, para distribuir, para publicar las gestiones de la Contraloría General del Estado. Es un contrato que se realiza de forma directa al mejor estilo del giro específico del negocio del gobierno de Rafael Correa. Pero hay algo mucho más grave. No sé si ha leído el otro mensaje en Twitter que seguido de ese saqué. Lo más grave es que el señor Salcedo para el 2015 ya tenía un informe con responsabilidad penal de la Contraloría. Y la Contraloría remite ese informe, según los documentos que adjunto yo en mi tweet, remite ese informe a la Fiscalía General del Estado del año 2016 y la Fiscalía abre una indagación. Ahí está el número del informe de la Contraloría. Lo sorprendente es que cuando se ingresa a la web de la Contraloría, este informe no aparece. Tampoco se ha conocido de que Fiscalía General del Estado, estamos hablando de este contrato y este proceso, de la época de Carlos Polit Fagioni, que hoy está prófugo de la justicia, cuando el señor Celi era subcontralor, y entiendo cuando el señor Galo Chiriboga y Carlos Vaca eran los fiscales del Estado. Es decir, ¿cómo es posible, digo yo, y se preguntará cualquier ciudadano, que esa misma Contraloría, pese a existir un informe con responsabilidad penal, suscriba un nuevo contrato de 1.3 millones aproximadamente con el mismo ciudadano, Daniel Salcedo Bonilla? O sea, suscribe un contrato de $1,5 millones con este señor que lidera una empresa que estaba siendo auditada por la propia Contraloría. O sea, la entidad que la auditaba firma un contrato con quien estaba auditando. Claro, entonces pregunto yo, ¿quién audita al auditor? O sea, ¿quién va a investigar el contrato del 2017 suscrito en la administración del Contralor Pablo Celi? Claro, no tiene sentido, digamos, esto que está señalando Fernando. Creo que perdimos la comunicación con Fernando Villavicencio. Algo pasó justamente con el internet. Ya lo vamos a recuperar. Estamos dialogando con Fernando Villavicencio, pero por ejemplo, esto que nos acaba de decir es absolutamente revelador, ¿no? El hecho de que la Contraloría suscribe un contrato con quien está siendo investigado. Ya lo recuperamos a Fernando. Fernando, ¿me escucha? Bueno, me recuperan a mí, pero no se recupera la plata.
Bueno, sí, este es el último elemento que hemos descubierto en esta larga investigación periodística, porque valga decir eso, ¿no? Como yo también puse un tweet señalando que si aquí no se cae la avioneta del señor en la que iba el señor Salcedo, aquí no pasaba nada. Aquí el señor Salcedo hubiese estado gozando, paseando en Miami de compras con la señorita Mieles. Es decir, aquí hay que ser sincero y aquí hay un importante trabajo de periodistas, de investigación y de la ley de la gravedad, ¿no? Y de la mala suerte, porque si no se les cae la avioneta, reitero, el señor Salcedo y su gente estaban muy lejos del alcance de la justicia. Tanto poder, o sea, yo no había escuchado nunca el nombre de este señor, sino a partir de estos últimos episodios, pero ¿de dónde aparece Daniel Salcedo? O sea, ¿cómo es que tiene tanto poder? Uno entiende que tiene poder político para acceder a tal cantidad de contratos y obviamente eso le ha permitido amasar una cantidad de dinero muy importante. O sea, el hombre, según las últimas revelaciones, se compró de contado una casa de más de $500,000 en la Florida. ¿De dónde aparece Daniel Salcedo Bonilla, Fernando? Bueno, esto es muy importante porque estamos hablando de un muchacho y en este mundo que los millennials tienen tanto poder y afición. Este señor, la primera empresa a nombre de él se constituye o la asume el año 2009. ¿Sí? Es decir, que para el año 2010 ya empieza a operar contratos. Estamos hablando de qué gobierno, Fabricio, del gobierno de Rafael Correa. Los primeros contratos que suscribe el señor Salcedo son contratos al mejor estilo de artistas, pues firma contratos para la llegada del señor Di Blasio, también firma contratos en el MIES, esto durante el gobierno de Rafael Correa, y este contrato que luego es auditado por la Contraloría General del Estado el año 2015. Entiendo que estos contratos que audita Contraloría son los referidos a la contratación del señor Blasio y otros durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Quién le dio poder al señor Salcedo? El señor Salcedo, estamos hablando que para esa fecha recién habría acabado el colegio, si en realidad acabó el colegio, era un muchachito. O sea, ¿quién le dio el poder a un bachiller para que ingrese a los hospitales de la Seguridad Social y a otras instancias públicas a firmar contratos? Sin duda, aquí quien le dio poder es gente, administradores al más alto nivel del gobierno anterior y del actual gobierno. El señor ha constituido tiene una fábrica de empresas. A su nombre tiene 10, y al nombre del hermano también están 5 empresas. Estamos hablando de empresas con capitales de 200,000, reportados a la Superintendencia de Compañías. Sin duda, y voy a decir algo para quienes han investigado, sin duda Salcedo es el Alex Bravo del sector petrolero, ¿sí? Pero encima de Salcedo, como encima de Bravo, que constituyó 6 empresas offshore, este señor es un operador intermedio. Aquí están estructuras delictivas del más alto nivel. Y esto se responde con la pregunta que los ecuatorianos no paran de hacer. ¿Quién entregó los hospitales? Esa es la pregunta de fondo. Pero esa pregunta nadie la contesta, Fernando. Nosotros estamos contestando a nivel de nuestras investigaciones. ¿Quién entregó los hospitales, Fernando, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho? Mire, hay que investigar en la estructura de la mesa chica. El gobierno de Lenín Moreno puede ser muy amplio como todos los gobiernos, pero aquí hay una microestructura que es la estructura del poder y se llama mesa chica. Y en esa mesa chica hay 2 grupos que están en disputa, o al menos estaban, entiendo que siguen, que es un grupo liderado por Santiago Cuesta, ¿sí? Y una serie de empresarios poderosos a nivel internacional. Me refiero poderosos a Enrique Cadena, él fue amigo de Paul Manafort, que hoy está sentenciado en los Estados Unidos. Y también le recuerdo que un personaje importante que vino con Paul Manafort al Ecuador a privatizar las empresas públicas fue el actual presidente o director del COE de Pichincha, que está al frente de la CENESID, el señor Augusto Albán. El señor Albán, que es hombre cercano a Cuesta, integró este equipo de élite con Paul Manafort, que llegaron al país el año 2017 en busca de privatizar las principales empresas públicas. De esto todavía nadie
dice mucho. Entonces, este es el primer grupo, el dueño de las dos patas de la mesa chica, me refiero a Santiago Cuesta. Él, en nuestras investigaciones y en audios que hemos publicado, él confiesa que él tiene todo el apoyo y todo el poder que le ha transferido Lenín Moreno, porque es su amigo desde hace 40 años. Tanto así que en un audio, y esto es muy importante lo que voy a decir, pero escuchen el audio que está en periodismoinvestigación.com. Santiago Cuesta dice que quien nombra al director de la Agencia de Regulación y Control, yo no sé por qué no le paran bola al peso que tiene este ciudadano. Estamos hablando de la ARCSA, la Agencia de Regulación y Control, que es la que debe controlar el sistema de salud. El señor Calle es nombrado, según Cuesta, por Johnny. ¿Quién es Johnny? Juan Rodríguez Malo. Juan Rodríguez Malo, el yerno del presidente Lenín Moreno. Y también dice Santiago Cuesta que quien nombra o quien lleva a Catalina Andramuño como ministra de Salud es el exdirector o expresidente del directorio del IES, el señor Paul Granda, y que la señora Andramuño cuenta con el apoyo también del señor Santiago Cuesta Caputi. ¿Quién le entregó, Fabricio, el enorme poder que tenía Daniel Mendoza? Me refiero al legislador Daniel Mendoza. El padrino de Daniel Mendoza es Santiago Cuesta. Eso él lo dice públicamente. Santiago Cuesta, me refiero. ¿Quién le entregó el poder al señor Mendoza para controlar hospitales? Y vamos, aquí dice, ¿quién entregó los hospitales? ¿Quién entregó los hospitales de Manta, Bahía, Pedernales, Chone? ¿Quién controló esos hospitales? Santiago Cuesta. ¿A través de quién? De Daniel Salcedo. Y otros hospitales. Y aquí viene la disputa con el otro grupo, con los dueños de la otra parte de la mesa chica. ¿Quiénes le desbancan a los adjudicadores de esos contratos y a los beneficiarios de esos contratos? Porque eso es muy importante. En las próximas horas vamos a publicar un reportaje. Porque primero les adjudican un grupo, el Hospital de Bahía, a un consorcio integrado por una empresa vinculada a Carlos Bernal y a familiares de Santiago Cuesta. Y luego le quitan el contrato a ese consorcio y claro, viene el otro grupo en la disputa y entrega a otro consorcio. ¿Cuál es el otro grupo? Eso es. ¿Cuál es el otro grupo, Fernando? Ruptura de los 25, sin duda. Ya, estamos hablando de el secretario Roldán, por ejemplo, que ayer, permíteme por favor, ayer el portal Primicias daba cuenta justamente de las declaraciones que a Teleamazonas dio el secretario Juan Sebastián Roldán. Señalaba que yo estoy al lado del presidente de la República, yo coordino la mesa chica, en ninguna reunión de mesa chica se ha discutido entregas políticas para que nadie robe nada. Declaración de Juan Sebastián Roldán ayer en Teleamazonas, Fernando Villavicencio. Bueno, el audio del señor Cuesta dice, yo soy parte de la mesa chica. Yo he dado hasta el sitio donde se reunía el grupo liderado por Cuesta en la avenida República del Salvador, en un hermoso penthouse. Es decir, yo no estoy hablando por mí. No son mis palabras, son las palabras del señor Santiago Cuesta. Y el país sabe, Fabricio, quién fue a Refinería Esmeraldas llevando a un mexicano que luego dijo que lo ha encontrado en el camino. Y dijo, aquí está ya, este señor mexicano quiere construir una nueva refinería en Esmeraldas. ¿Quién fue? Santiago Cuesta Caputi. ¿Quién es el ciudadano que está liderando y sigue liderando la privatización de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? El señor Santiago Cuesta Caputi. Sigue presente Santiago Cuesta, aunque ya no ostente el cargo de consejero presidencial, ¿sigue omnipresente? Por supuesto, él sigue presente. Nunca se fue. Nunca se fue. Es más, él dice en el audio, lo mejor que me pudo haber pasado es que me saquen de ese cargo que yo no ganaba nada. Ahora yo soy el que corta cabezas en el gobierno. Yo soy el que hace eso, yo soy el que pone ministro y saca ministro. Él lo dice más o menos así, más o menos palabras, adjetivos, pero ese es el sentido de la intervención del señor Santiago Cuesta Caputi. Aquí lo que estamos es al frente de una disputa de poderes al interior del gobierno, sin duda.
Correcto. Fernando, ya habrá tiempo de seguir profundizando esto. Me parece que hay algunos detalles muy reveladores que nos ha proporcionado Fernando Villavicencio en esta mañana. Gracias por el tiempo, Fernando. Buen día. Gracias. Fernando Villavicencio, activista político, quien también forma parte, pues, de portales de investigación de La Fuente y de Mil Hojas, hablando sobre Daniel Salcedo Bonilla. Algunos datos que evidentemente son reveladores. El contrato que ha tenido la empresa de Daniel Salcedo por $1,5 millones de dólares, decía Fernando Villavicencio, con la Contraloría General del Estado. También lo habíamos referido entre ayer y hoy, el papel que había tenido Daniel Salcedo anteriormente, desde hace varios años, en ciertos contratos con el Estado que le han permitido amasar una fortuna. Un hombre joven que tiene 32, 34 años y que tiene una gran cantidad de empresas. Y obviamente también esto que es la pregunta del millón, el tema del reparto de los hospitales que algunos han denunciado. ¿Quién ha entregado los hospitales? Las autoridades del gobierno lo han negado, que no ha habido tal entrega, pero en el camino hay declaraciones que nos dejan muchísimas dudas, que hay legisladores que han pedido, ¿qué han pedido? ¿Quiénes han pedido? ¿Y por qué no se han iniciado procesos judiciales y políticos contra esos legisladores? Ahí quedan las preguntas para el debate público. 7:43 en A Primera Hora.